El análisis empresarial moderno ha superado al panel de control. Ya no es una herramienta para revisar el desempeño histórico al final del trimestre. Opera como el sistema nervioso central activo de una organización, absorbiendo continuamente millones de entradas para impulsar la supervivencia en tiempo real en mercados altamente volátiles. En este entorno, la competitividad organizacional está estrictamente definida por la velocidad de procesamiento. La ventaja la tiene el sistema, que puede ingerir entropía de datos sin procesar y convertirla en directivas precisas y ejecutables más rápido que la competencia. Este informe de datos ilustra esa escala de referencia. Observe la figura de la izquierda, 15 millones de puntos de datos analizados. Este es el volumen inicial necesario para generar conocimientos operativos confiables en una empresa digital moderna. Procesar esos 15 millones de puntos de datos con éxito se traduce directamente en el resultado final. Al optimizar los procesos y reducir la fricción, este sistema específico logró una tasa de satisfacción del cliente del 92%, junto con un aumento del 35% en la productividad total de la fuerza laboral. El resultado final de este esfuerzo computacional es visible en la parte inferior. 5.000 decisiones específicas basadas en datos ejecutadas por equipos activos. Compare este ecosistema automatizado sin fricciones con la informática temprana. Hace décadas, procesar una fracción de esa información requería números primos principales físicos, carretes de cinta manuales y semanas de cálculo localizado. Hoy en día, todo ese ciclo ocurre en milisegundos en arquitecturas de nube distribuidas. Para entender cómo operan las empresas a este nivel, debemos de construir el motor mismo. Examinaremos la arquitectura matemática y de infraestructura exacta que separa a las organizaciones promedio de aquellas que operan en el percentil 92 de desempeño. Dominar este motor analítico de múltiples capas es la diferencia singular entre el dominio del mercado y la obsolescencia operativa total. La capa fundamental de cualquier motor interno se basa en una taxonomía de datos estricta. Antes de que los algoritmos puedan calcular probabilidades, la información sin procesar debe clasificarse e ingerirse rigurosamente. La primera categoría son los datos estructurados. Se trata de información organizada en formatos rígidos y altamente predecibles, como libros de ventas, recuentos de inventario o bases de datos relacionales. Debido a que es uniforme, es fácil de consultar y analizar. La segunda categoría son los datos no estructurados. Esto representa la información cruda, fluida y caótica de la era digital. Correos electrónicos, archivos de audio, texto de redes sociales y registros de sensores. Carece de un esquema predefinido y requiere una arquitectura de nube más profunda y compleja para procesarlo. Este diagrama ilustra la división arquitectónica necesaria para manejar ambos tipos. A la izquierda, utilizamos almacenes de datos para almacenar datos estructurados en esquemas claros y altamente optimizados para consultas operativas rápidas. A la derecha, los lagos de datos proporcionan el almacenamiento amplio y flexible necesario para conservar datos no estructurados en su forma original hasta que se necesiten. Almacenar los datos es solo el primer paso. Debe someterse a una intensa filtración y normalización. Este proceso elimina valores atípicos extremos, corrige errores de formato y estandariza escalas, asegurando que las anomalías no contaminen los modelos matemáticos construidos sobre ellas. Las organizaciones también deben tener en cuenta los datos oscuros, volúmenes masivos de información generados por sensores y registros que se capturan pero nunca se analizan activamente. Ignorar estos datos no utilizados introduce puntos ciegos que amenazan gravemente la precisión de la proyección. La implementación de una estricta taxonomía de datos y un protocolo de limpieza es un requisito previo no negociable. Sin él, el sistema colapsa debido a entradas corruptas mucho antes de que se apliquen modelos analíticos avanzados. Una vez segura la base estructural, los datos pasan a la primera capa analítica activa, el análisis descriptivo. Esta etapa obliga a los datos históricos a resumir exactamente lo que sucedió dentro de un periodo de tiempo específico. Históricamente, comprender lo que se vendió y lo que venció requirió un inventario manual en tiendas como esta. Hoy en día, los paneles descriptivos integran datos de puntos de venta al instante, proporcionando un resumen global de las operaciones en tiempo real. Pero simplemente observar el pasado es insuficiente. El sistema debe evolucionar hacia un análisis de diagnóstico,
interrogando agresivamente los datos para determinar por qué ocurrió un resultado específico. Esto implica un análisis de la causa raíz. Cuando una métrica se desvía de la norma, los analistas utilizan herramientas de diagnóstico para analizar las capas operativas, rastreando la falla a través de la red para identificar cuellos de botella ocultos. Esta visualización muestra cómo los algoritmos de agrupamiento estadístico facilitan ese diagnóstico. Al agrupar anomalías dispersas y aparentemente no relacionadas en categorías distintas codificadas por colores, del ruido surgen patrones de falla cohesivos. En la práctica, si una empresa experimenta una interrupción masiva de la cadena de suministro, esta técnica de agrupación filtra el ruido para aislar la fuente exacta. La interrupción se remonta a un único proveedor fallido dentro de la red logística más amplia. Las etapas descriptivas y de diagnóstico son vitales para asegurar la línea de base operativa. Resuelven ineficiencias. Sin embargo, solo explican el pasado. Generan cero ventaja competitiva futura. Para obtener una ventaja, las organizaciones cruzan la frontera algorítmica, el análisis predictivo. Aquí es donde los datos históricos anticipan eventos de mercado de alta volatilidad antes de que se materialicen. Esta fase depende en gran medida del aprendizaje automático supervisado. Los ingenieros alimentan a los algoritmos con conjuntos de datos masivos etiquetados con resultados conocidos, entrenando al sistema para que reconozca las condiciones precisas que preceden a eventos específicos. Las redes neuronales calculan la probabilidad procesando millones de variables no lineales, como las ventas y el clima, a través de capas ocultas para generar una curva de demanda. La sincronización de los niveles de existencias con esta curva prevista evita la escasez de inventario durante los picos y elimina el exceso de costos durante las pausas. Esta lógica se aplica igualmente a las finanzas corporativas. Los equipos financieros utilizan predictis nodals para ejecutar simulaciones estocásticas, probando miles de variables aleatorias en sus carteras para evaluar los riesgos de mercado y proyectar ingresos futuros. Esta previsión precisa basada en algoritmos reemplaza el caos histórico de los parques físicos, donde la evaluación de riesgos estaba impulsada por la intuición, los datos limitados y el pánico inmediato. Los modelos predictivos trazan con éxito los escenarios más probables, reduciendo el rango de resultados probables, pero aún dejan a los equipos con la carga de decidir exactamente cómo actuar según el pronóstico. La solución a esa carga es la cúspide del modelo de madurez analítica, la analítica prescriptiva. Aquí hay una diferencia matemática crítica. El análisis predictivo pronostica un futuro probable. El análisis prescriptivo calcula y dicta la acción óptima y exacta que una organización debe tomar para explotarlo. Lo logra mediante optimización algorítmica. Estos modelos utilizan técnicas como programación lineal y métodos heurísticos para resolver problemas de asignación de recursos altamente complejos en toda la empresa. Para funcionar con precisión, estos algoritmos deben cumplir estrictas restricciones del mundo real. No pueden operar en teoría abstracta. Requieren datos sobre tiempos de tránsito, presupuestos operativos, disponibilidad de mano de obra y límites físicos. La optimización dinámica de rutas guía los vectores de entrega hasta que un bloqueo ambiental repentino, como el tráfico, obstruye el camino. El sistema prescriptivo recalcula instantáneamente, evalúa las limitaciones y ajusta el vector a una nueva ruta de derivación, lo que garantiza la entrega a tiempo a pesar de las interrupciones. Ampliados a la macrologística, los modelos prescriptivos gestionan las cadenas de suministro internacionales, optimizando las secuencias de carga de buques de carga masivos para minimizar el consumo de combustible y equilibrar el peso. Al proporcionar una directiva estratégica verificada matemáticamente en tiempo real, el análisis prescriptivo alivia gran parte de la presión asociada con la asignación de recursos de alto riesgo, permitiendo que el liderazgo se centre en la ejecución en lugar de la deliberación. Los modelos matemáticos avanzados y las arquitecturas de nube son completamente inútiles sin el marco humano interdisciplinario necesario para diseñarlos, interpretarlos y gobernarlos. Un equipo de alto rendimiento es una trinidad. Los ingenieros de datos construyen canalizaciones, los científicos de datos construyen algoritmos y los analistas de negocios traducen los resultados en acciones. Son enteramente interdependientes. Si ocurre una falla en la capa de ingeniería, corrompe los modelos de ciencia de datos, volviendo tóxica la estrategia comercial. Para evitar esto, las organizaciones deben hacer cumplir la gobernanza de datos.
Esto implica marcos estrictos que garantizan la calidad de los datos, asignan responsabilidades y navegan por leyes regulatorias localizadas complejas como GDPR o IPAA. Un pilar fundamental de esta gobernanza es la privacidad desde el diseño. Los protocolos de seguridad y el seguimiento del consentimiento no pueden incorporarse a un sistema como una ocurrencia tardía. Deben integrarse de forma nativa en la arquitectura desde la primera línea de código. Los equipos también deben ejecutar el mandato de equidad algorítmica. Los modelos de aprendizaje automático entrenados con datos históricos a menudo heredan prejuicios humanos históricos. Estos modelos requieren auditorías continuas para identificar y eliminar sesgos antes de que influyan en la contratación, los préstamos o los precios. Los algoritmos de precisión de alta velocidad son enormes pasivos corporativos, no activos, sin un estricto marco de gobernanza ética que los vincule a la realidad. La integración de este ecosistema de datos continuo proporciona la agilidad estructural necesaria para la innovación empresarial en mercados donde los márgenes competitivos se miden en milisegundos. Es lo absolutamente opuesto a los procesos físicos rígidos, localizados y manuales que definieron la era industrial. Operar a nivel prescriptivo brinda a una organización la capacidad de monetizar la volatilidad del mercado, asegurando una ventaja permanente, respaldada por datos, sobre competidores más lentos. Pero el núcleo filosófico de la analítica empresarial permanece sin cambios. Las herramientas computacionales no reemplazan ni pueden reemplazar el liderazgo ejecutivo o la responsabilidad humana. Insight Engine no es quien toma las decisiones. Es simplemente la lente de más alta resolución a través de la cual el liderazgo humano puede diseñar con precisión el futuro.